Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez aquí para sumergirnos en este mar de pasión y drama que son las series turcas. Hoy vamos a hacer algo más que simplemente cotillear. Hoy vamos a investigar a fondo, a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto. ¿Alguna vez se han preguntado si detrás de esas historias que nos roban el aliento, detrás de esos personajes que nos hacen reír y llorar, hay algo más, una chispa de verdad, un romance que florece fuera de las cámaras? Pues hoy, vamos a desentrañar ese misterio, o al menos, vamos a intentarlo con toda la pasión que nos caracteriza. Nuestro objetivo principal es la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que evocan imágenes de romance, éxito y sobre todo, una química innegable que incendió la pantalla en la inolvidable Senkalkam. Pero, ¿fue todo actuación? ¿O había un fuego real, una conexión genuina que trascendió el guión y se convirtió en algo más profundo? Para responder a esta pregunta vamos a convertirnos en detectives de telenovelas. Analizaremos sus carreras por separado, su interacción pública y, por supuesto, los momentos más icónicos y cargados de significado en Senkalkam. Preparémonos para un viaje lleno de revelaciones, teorías y, quién sabe, tal vez hasta alguna sorpresa. Abróchense los cinturones, porque este análisis va a ser épico. Antes de sumergirnos de lleno, un recordatorio importantísimo: si son tan adictos a las series turcas como yo, si les encanta estar al día con los chismes, las noticias frescas y todo lo que rodea a este mundo de ensueño, suscríbanse a mi canal ahora mismo. Y no olviden activar la campanita, así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo lleno de información jugosa. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar la verdad sobre Kerem y Hande. Comencemos por examinar a fondo a Hande Erçel. Esta belleza turca, nacida en Bandırma en 1993, no es solo una cara bonita. Es una actriz con una trayectoria impresionante, una versatilidad que la ha llevado a conquistar diferentes géneros y personajes. Su ascenso a la fama fue constante, serie tras serie, demostrando su talento y carisma innato. Pero antes de convertirse en la inolvidable Eda YLDZ, Hande ya había dejado su huella en la televisión turca. ¿Recuerdan Güneşinkler? Allí interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente con una personalidad arrolladora, una chica decidida y rebelde que luchaba por sus sueños. En esa serie, Hande ya mostraba su capacidad para transmitir emociones complejas y conectar con el público joven. Y luego llegó a Sklavtan Anlamaz, donde encarnó a Hayat Uzun, una joven llena de optimismo y sueños que se enfrenta a los desafíos de la vida con una sonrisa. En este papel, Hande demostró su habilidad para la comedia, su timing perfecto y su encanto natural. Pero lo que realmente distingue a Hande es su capacidad para dar profundidad a sus personajes. No se limita a interpretar un papel, se mete en la piel de la persona, entiende sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Y lo transmite al público de una manera que te hace sentir que conoces a ese personaje de toda la vida. No es solo una actriz talentosa, es una artista que se entrega por completo a cada proyecto. Y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. Ahora pasemos a analizar al galán, al irresistible Kerem Bürsin. Nacido en Estambul en 1987, Kerem tuvo una infancia nómada, viajando por diferentes países debido al trabajo de su padre. Esta experiencia multicultural lo enriqueció, le permitió aprender varios idiomas y desarrollar una mentalidad abierta y adaptable. Antes de conquistar Turquía, Kerem probó suerte en Hollywood, participando en películas de bajo presupuesto y series de televisión. Fue un comienzo humilde, pero le sirvió para adquirir experiencia y pulir sus habilidades. Pero fue su regreso a Turquía lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Antes de convertirse en el icónico Serkan Bolat, Kerem ya había ganado popularidad en Turquía gracias a su participación en series como Şeref Meselesi y Bu Şehir Arkandan Gelecek. En Şeref Meselesi, Kerem interpretó a un joven ambicioso y determinado que lucha por alcanzar sus metas. Y en Bu Şehir Arkandan Gelecek, encarnó a un boxeador con un pasado tormentoso que busca redención. En estas series, Kerem demostró su talento para interpretar personajes complejos y atormentados, con una gran carga emocional. Su atractivo físico combinado con su talento actoral y su carisma arrollador, lo convirtieron rápidamente en uno de los actores más solicitados de Turquía. Kerem no es solo un rostro bonito, es un actor que se toma su trabajo en serio, que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Y ahora, llegamos al plato fuerte, Senkalkam. Esta comedia romántica,
que a simple vista parece una historia sencilla y predecible, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la magia que surgió entre Ande y Kerem. La historia de Eda YLDZ, la florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La premisa puede ser simple, pero la ejecución fue impecable. El guión era ingenioso, la dirección era acertada, y la química entre Ande y Kerem era simplemente explosiva. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y se vendió a más de 80 países, consolidando a Ande y Kerem como dos de las estrellas turcas más reconocidas a nivel internacional. Pero, ¿qué hizo que Senkalkam fuera tan especial? ¿Qué la diferenció de otras comedias románticas? La respuesta, como ya hemos dicho, es la química innegable entre Ande y Kerem. Desde el primer episodio, se podía sentir una conexión palpable entre ellos. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus gestos espontáneos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Los fans de la serie, con su agudo sentido de la observación y su ferviente deseo de que el amor traspasara la pantalla, comenzaron a especular sobre un posible romance entre los actores. Y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para alimentar estas especulaciones. Cada episodio era analizado al detalle, buscando pistas que confirmaran la relación. Se crearon miles de cuentas dedicadas a Ande y Kerem, llenas de fotos, vídeos y montajes que mostraban su complicidad. Se analizaba cada entrevista, cada declaración, cada gesto, todo era interpretado como una señal de que el amor estaba floreciendo entre ellos. Pero ¿cuáles son esos momentos clave en Senkalkam, que alimentaron los rumores de romance? Vamos a sumergirnos en el mar de la nostalgia y recordar esas escenas que nos hicieron suspirar y soñar con un amor como el de Eda y Serkan. La escena del beso bajo la lluvia, sin duda, es uno de los momentos más emblemáticos y recordados de la serie. La intensidad de la escena, la forma en que Ande y Kerem se miraban, la pasión que transmitían, era difícil creer que todo fuera solo actuación. Parecía que estaban viviendo un momento real, que estaban expresando sus verdaderos sentimientos. Otro momento clave es la escena del primer "te amo" entre Eda y Serkan. La emoción en sus rostros, la sinceridad en sus palabras, la vulnerabilidad que mostraban, era evidente que había una conexión especial entre ellos. Se podía sentir el amor en el aire, un amor que parecía trascender la pantalla y llegar directamente al corazón del espectador. Y por supuesto, no podemos olvidar todas las escenas en las que Eda y Serkan se abrazan, se toman de la mano, se acarician, esos pequeños gestos de cariño que transmitían una gran intimidad. Esos momentos de cercanía, de complicidad, de conexión, eran los que realmente hacían creer que había algo más que una simple amistad entre Ande y Kerem. Pero no solo los momentos románticos alimentaron los rumores. También las escenas de celos, las discusiones acaloradas, las reconciliaciones apasionadas, todo contribuía a crear una imagen de una relación intensa y apasionada, tanto en la ficción como en la vida real. Más allá de la serie, la relación entre Ande y Kerem también fue objeto de especulación fuera de la pantalla. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos de ocio y diversión. Se les fotografiaba en restaurantes, en parques, en eventos sociales, siempre juntos, siempre sonrientes, siempre cómplices. Sus publicaciones en redes sociales, con fotos y mensajes que parecían dirigidos el uno al otro, alimentaban aún más los rumores de romance. Utilizaban emojis, frases, canciones y todo era interpretado como un mensaje oculto, una declaración de amor encubierta. Durante la pandemia, Ande y Kerem pasaron mucho tiempo juntos, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales que mostraban su cercanía y complicidad. Se les veía cocinando juntos, jugando juntos, haciendo ejercicio juntos, era evidente que estaban disfrutando de la compañía del otro. Incluso adoptaron un perro juntos, lo que muchos interpretaron como un paso más en su relación. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales, donde se les veía felices y enamorados, confirmaron lo que muchos ya sospechaban, que su amor había traspasado la pantalla. La noticia causó furor entre los fans de la serie, que celebraron el romance como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. La relación entre Ande y Kerem duró poco más de un año, pero durante ese tiempo se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su amor parecía genuino y sincero, y su felicidad era contagiosa.
Se les veía radiantes, enamorados, disfrutando de cada momento juntos. Sin embargo, a principios de 2022, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. Aunque no se conocen los motivos exactos de la ruptura, se especula que las exigencias de sus respectivas carreras profesionales y la presión mediática pudieron haber contribuido a su separación. También se rumoreó sobre posibles desacuerdos y diferencias irreconciliables. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado hablar públicamente sobre su relación, pero se sabe que siguen en contacto y que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en los fans de Senkalkapm, y sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. Ahora bien, ¿qué otros ejemplos tenemos de parejas de series turcas donde la química en pantalla se tradujo en un romance en la vida real? Hay varios casos que vale la pena mencionar. Y analizar el porqué. Uno de ellos es el de Burak Özçivit y Fariye Evcen, protagonistas de la serie Al-Ku. En esta serie, Burak y Fariye interpretaban a dos primos que se enamoran, y su química en pantalla era evidente. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y se vendió a varios países, consolidando a Burak y Fariye como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación traspasó la pantalla y se casaron en 2017, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas y seguidas de Turquía. Actualmente tienen 2 hijos y su amor parece seguir tan fuerte como el primer día. Su historia es un ejemplo de amor duradero y estable, un faro de esperanza para aquellos que creen en los finales felices. Otro ejemplo es el de Kadir Doğulu y Neslihan Atagul, protagonistas de la serie Fatih Arville. En esta serie, Kadir y Neslihan interpretaban a dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran, y su química en pantalla era innegable. Al igual que Burak y Fariye, su relación traspasó la pantalla y se casaron en 2016. Son una de las parejas más estables y respetadas del mundo del espectáculo turco. Su amor es un ejemplo de compromiso y respeto mutuo, una relación que ha superado los obstáculos y se ha mantenido fuerte a lo largo del tiempo. Estos son solo algunos ejemplos de parejas de series turcas que han encontrado el amor en el set de grabación. Demuestran que a veces la ficción puede convertirse en realidad y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La química en pantalla es un factor clave para el éxito de una serie, y cuando esa química se traduce en un romance en la vida real, la conexión con el público se vuelve aún más fuerte. Es como si el público se sintiera partícipe de la historia de amor, como si estuviera viviendo un cuento de hadas en primera persona. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque ya no estén juntos, fue un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede traspasar la realidad. Su amor en Senkalkapm cautivó a millones de personas en todo el mundo y su romance fue celebrado como un cuento de hadas. Aunque su historia terminó, su legado perdura y su conexión sigue siendo recordada con cariño por sus fans. Hemos visto también otros ejemplos de parejas que encontraron el amor en el set de grabación, lo que demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora, me gustaría saber su opinión sincera y profunda. ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas y por qué? ¿Creen que la química en pantalla es un factor determinante para el éxito de una serie o hay otros factores que influyen más? ¿Piensan que la presión mediática puede destruir una relación que comenzó en la ficción? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis profundo y revelador, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas entregas sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao, chao.